¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de... A ver, hemos hablado muchísimo de la generación Silver, la generación plateada, se dice por las personas mayores de edad, mayores de 50, mayores de 55, que de repente parece que no estuvieran ahí. Estamos afirmados por Bondap para hacer este espacio de la generación Silver. Además, nos auspicia el mejor probiótico para la generación Silver, que es NUP. Puede tomar un probiótico sin temor a que no funcione. Este probiótico funciona porque no se muere con altas temperaturas como muchos otros. No, NUP. Y usted va a sentirse muy bien. Ya estamos hoy día conversando con uno de esos actorazos que uno recuerda de chiquitito hasta bien grande, Patricio Torres, el Pato Torres, más famoso que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos, pues, y feliz y contento de estar conversando contigo, Fernando. Pues, para mí es como demasiado importante esto de estar con un grande de la comunicación, ¿no? Oye, pero por favor, si tú preguntás en la calle, ¿conoces a Fernando Paulsen? Sí, seis van a contestar que sí. Y a Pato Torres lo conocemos. ¡Ay, ¿cómo van a conocer a Pato Torres? Pero sí, Sábado Gigante, el Happening con Javier. Son varias las cosas, en realidad son muchas las cosas que hice y de verdad el cariño que se expresa en la calle es impresionante. De verdad es impresionante, que a mí me llega a emocionar. O sea, de hecho, el último capítulo que me invitaron a hacer el teatro en Chilevisión, un teatro en Chilevisión que era un híbrido extraño, ¿no? Muy raro, pero me invitaron y la gente me aplaudió de manera espectacular, las redes sociales se llenaron de buena onda, y fue realmente emocionante, fíjate. Oye, te quería hacer una pregunta al tiro. ¿Qué tanto crees tú que los chilenos somos devotos, como así otros países, de la actuación cómica, del teatro, el teatro que no es formal, no es característico, sino que no... A ver, ¿qué tanto creció eso? Yo siento que la comedia como tal, porque en eso me represento y en eso siento que estoy metido, la comedia en cualquier parte del mundo es de una necesidad imperiosa para el ser humano. Porque el reír, se ha dicho en mi forma, no reír es el mejor remedio que puede haber para la salud, ¿no? Reír, estar feliz. Y a partir de eso yo creo que la comedia, el teatro que yo he hecho, genera un poco eso, ¿no? La gente se siente identificada, le encanta reírse, le encanta verse de repente con en estas actitudes medias ridículas que suelen aparecer en el teatro, y eso les gusta a la gente y eso lo hace feliz. Y eso produce este bienestar, yo creo, para toda la gente, y por eso gusta tanto. Dime una cosa, Pato. ¿Tú siempre quisiste ser actor cómico, ser actor así para tratar de motivar a la gente con la risa o no? No, fíjate, esto se dio solo. Yo creo que se dio solo en la Escuela de Teatro. Bueno, yo estudié en la Escuela de Teatro en la Universidad de Chile, ¿no? Más o menos la historia la sabe mucha gente, que yo en el 73 tuve que salir de la Escuela de Teatro, pero esta cosa continuó. Se dio espontáneamente, ¿no? Nosotros nos preparábamos en la Escuela de Teatro para hacer un teatro, pero ¿no? Prácticamente representar a Hamlet, como, ¿no? O hacer Molière en la comedia, tal vez. Pero los clásicos, claro, era hacer teatro serio, entre comillas, que entre otras cosas, yo te digo, la comedia que uno hace es tremendamente seria, creo yo, ¿no? Para poder hacer reír tienes que ser muy serio. O sea, entre otras cosas, para hacer reír es una dinámica que no se consigue porque tú escuchaste un chiste en la tele, lo repetiste igual y no te sale divertido. No, es una cosa que tiene que... Es un link especial. Hay algo especial en los comediantes que te digo que no sé, que se da. Es un ángel, le llaman algunos, o el duende que le llaman otros, ¿no? Pero es una cosa bastante especial, porque si tú quieres hacer humor o quieres hacer comedia o quieres ser un actor comediante, definitivamente si tú te pones a hacer chistes o a tratar de hacer chistoso, es lo más fome que hay. Es lo peor que puedes hacer. El comediante se da solo. La comedia se da por una situación. Y a partir de la situación le das la seriedad que puede tener esta situación. La situación es cómica, pero si tú te caes seriamente, causa más risa que si te ríes o te haces el que se cae. Sí, yo me acuerdo, estábamos hablando del Happening con Ja. Claro.
por ejemplo, tú tenías ahí una cosa que a mí me pareció extraordinariamente interesante la primera vez que lo vi, que fue el primer programa. Porque hicieron una cosa que para todos si tú quieres, los distintos estilos de las cosas, era tremendamente rupturista. Ustedes se metieron a la vida personal del empleado común y corriente en una oficina. Claro. Y al principio, claro, salían chistes que quizás no se decían normalmente y después empezaban a trabajar situaciones que probablemente muchas oficinas les pasaban más o menos las mismas cosas. Claro. ¿Ah? Bueno, por eso es que la comedia, bueno, tú más que nadie puedes darte cuenta de lo que significa la comedia en Inglaterra, que es realmente espectacular. Los tipos jamás hacen un chiste, jamás se ríen o tratan de hacer reír. Hay una situación que va generando que al final es una locura, termina ya en cualquier cosa, ¿no? Yo me recuerdo una película inglesa que es muy buena, algo del velorio o el tipo que van a enterrar, que es una historia de un tipo que muere y que empiezan a llegar todos los parientes del muertito y van apareciendo cada cosa que es una peor que la otra, ¿no? Y es genial, porque un tipo que es el drogadicto y que se tira por arriba del techo, llega un enano, ¿no? que es amante del muerto, y se genera una situación increíble, increíble. Y eso, y sin que nadie se ríe, nadie hace chiste del asunto, sino que van ocurriendo las situaciones. No, pero es que eso era muy interesante porque, claro, en Sábado Gigante, por ejemplo, tú también estuviste, bueno, Mario Kreuzberger, Don Francisco, tenía un programa con secciones. Algunas secciones eran concursos, algunas secciones eran actuación, algunas secciones eran conversaciones, y tenía también una parte de comedia donde tú podías perfectamente separar una cosa de otra. Pero lo que me encantaba a mí de la oficina es que yo me imagino la cantidad de gente que en su oficina debe haberse sentido de alguna manera en algún momento dado interpretado. Absolutamente, se ubicaba perfecto. ¿Le llamaban a ustedes? Claro, les decían, oye. Por supuesto, claro. E incluso daban hasta ideas. Claro. No, fíjate que ocurrió esto y lo demás allá, ¿te parece que y se van generando más situaciones, ¿no? Y eran situaciones tan simples. Situaciones muy simples. En la oficina se empezaba con la situación del tipo que llegaba primero que todos, que era el chupamedia, ¿no? Y el chupamedia tenía un conflicto que era la más eficiente de la oficina, que era la Gloria Benavides, sí. ¿no? Y se encontraban y ya había un conflicto. Y eso generaba una cosa. Después llegaba el borrachito, que era otro conflicto que se generaba con este otro, que era el chupamedia. No, era genial. Yo creo que estaba muy bien. Yo me imagino, solamente me imagino la cantidad de personas que deben haber llegado a la oficina y haber dicho, esta cuestión yo la vi antes. Esto que nos está pasando, ya lo vi en la televisión. Claro. La preferencia de la niñita bonita para que presente las cosas al gallo que le quiere sacar la plata, en fin. Claro, y a eso agrégale que era la conversación del día siguiente, del día lunes. O sea, tenlo por seguro que era la conversación de todos a partir de eso mismo. Hoy pasó esto, ¿viste esto lo que pasó? Hoy le pasó a Juanito. No, ¿te acuerdas cuando le pasó a Juanito? Era la misma tontera. Oye, y dime una cosa, Pato. ¿Hubo alguna razón en especial para que no continuara? Vino la democracia, ¿no? Claro, era un programa que está metido en aquel tiempo en Televisión Nacional, en plena dictadura militar, y era ríe mientras todos estén tristes, y eso de alguna manera provocaba cierto resquemor, creo yo, ¿no? Y cuando vino la democracia, se limpió todo lo que era programación de Televisión Nacional y entró en ese, me recuerdo, La Manivela, en ese momento, que era un tremendo programa en aquellos tiempos, cuando el país era democrático, ¿no? Y que no funcionó, lamentablemente, porque había ya el humor y toda la televisión había avanzado muchísimo, sí, claro. Muchas cosas. La Manivela requería un telespectador con un poquitito más de mirada profunda. Exacto, y políticamente y socialmente también había que tener un cierto conocimiento. Y bueno, no funcionó. ¿Ya? Y no, se terminó exclusivamente por eso, porque había que limpiar toda la programación de aquellos tiempos. Y
tengo entendido, bueno, ahí se fue, se fue el Gordo, el Rabani, Pedrero, sí. La Gladys del Río, todos se fueron a Mega. Claro, a Mega o a Chilevisión, no me recuerdo muy bien. Y Fernando Alarcón, la Gloria Benavide y yo a Canal 13 nos llamaron. Partimos para allá. Y me fue extraordinario, porque en ese momento me fui a Miami, ¿no? Me llamaron y hicimos muchas cosas ahí. Y Sábado Gigante me dijo, ¿quieres ir a Miami? Fíjate que estamos organizando esto. Y dije, bueno, ya, pues. Y me fue muy bien en Miami. ¿Cuánto tiempo estuviste en Miami? 15 años. Tuviste 15 años. Y dime una cosa, esa es una cosa que muy poca gente, yo he hablado con Mario Kreuzberger otras veces sobre su paso por la televisión gringa, que fue extraordinaria, y donde lleva Sábado Gigantes para allá. Pero lo que te quería preguntar es, ¿cómo se empalma el humor nuestro, nacional, con un humor que no necesariamente tiene la misma vibra? Es muy simple. El humor sigue siendo uno solo. Eso es lo que yo descubrí. Porque lo único que me exigía, estando allá, era que me entendieran. Que me entendieran mi lenguaje, más que mi lenguaje, mi forma, mi fonética. ¿Ya? O sea, yo traté de mejorar mi modulación de tal manera que me entendieran. Entonces yo podía decir el desjueves y me lo entendían. Pues, claro, te entendía, claro. Que si yo el después. No me lo entiende nadie, ¿me cachai? Entonces, un poco va por ahí la situación. Y las situaciones son las mismas, se dan en todas partes, exactamente igual. Así, ¿tú encuentras que las situaciones para hacer humor son idénticas en todas partes? Yo sentí eso, porque no solo estuve en Miami, ¿no? Que había una cantidad de gente que estaban junto a nosotros, que eran cubanos, venezolanos, mexicanos. Y al final de cuentas hacíamos humor. Y la gente reía exactamente igual. Lo único que sí, como te digo, hablamos un poquito más como mexicano, entonces se podía entender mejor. Oye, qué fascinante el área de... Bueno, y a eso te agrego que... trabajo que te tocó a ti hacer en términos de humorismo, porque convengamos una cosa. No sé si es que le pasa a todo el mundo, pero los que nos están escuchando. Pero contar chistes requiere un poco de histrionismo. Requiere son dos técnicas diferentes, ¿cachai? Son una técnica diferente. Absolutamente. Contar un chiste, Álvaro Sala es un genio. A mí me pones a contar un chiste y soy el tipo más fome que existe en la Tierra. Porque no sé contar pero actuar una situación chistosa es otra cosa. El chiste. ¿No? Y si te actúo el chiste, me funciona. ¿No? Y a eso quería agregarte que además, no solo yo trabajé en Miami, con toda esta cantidad de gente de estas nacionalidades, me llamaron de Venezuela, también trabajé en Venezuela, ¿no? Y en Venezuela me entendían todo perfectamente bien. Pero es lo que te digo yo, el humor sigue siendo el mismo. Yo iba, fíjate que a Venezuela, ¿cómo se llama el programa? Sábado Sensacional, y hacía la Eglantina Morrison. Y la Eglantina Morrison arrasaba, ¿no? Y le encantaba todo. Es tanto así que yo hice La Guerra de los Sexos como Eglantina y como Pato Torres. Mira. ¿No? Entonces cuando uno ve eso dice, definitivamente, vuelvo a reiterar lo mismo que te dije, creo que el humor es uno solo. En todas partes del mundo te vas a reír exactamente de las mismas cosas. ¿Cuándo falla el humor? Cuando tratas de hacer reír. Cuando te quieres hacer el gracioso. Cuando te quieres hacer gracioso. Claro. La situación es la que te motiva. La situación humorística es una cosa y el individuo que trata de parecer gracioso es otra, dices tú. Exactamente, son dos cosas diferentes. ¿Te quieres hacer el gracioso? Fregaste como comediante, no eres. Y si tú tuvieras que decir, contestarle a la pregunta, ¿qué tan receptor de situaciones graciosas es el público chileno, comparado con otros que tú ya conoces? Aquí es bien complicado, ¿ah? Sí, porque... por eso, yo sé que es complicado, pero por eso te la tiré. Que el Chile, aquí nosotros somos, no sé, 19 millones de personas y los 19 son graciosos, ¿no? Y todos son talleros. Aunque hoy día, con estas nuevas disposiciones que hay, como que ha bajado un poco el tono del bullying, que para nosotros éramos los reyes del bullying,
¿no? El Mientras bullying, sí. más, claro, me acuerdo del colegio, o sea, Sí. el cachamal paga doble, Sí. y el guatón, y el pelado, y el qué sé yo, y hacían llorar a los chicos, Sí, hacían pues. llorar entre ellos. Y eso era gracioso, fíjate tú, ¿no? Bueno, hoy día ha cambiado un poco eso, precisamente por tiempo, que la cosa ha cambiado demasiado, y estamos enfocándonos de otra manera dentro del humor. Insisto, la comedia surge fundamentalmente por una cuestión que es situación. La situación es la que te lleva a la comedia. Oye, uno ve, por ejemplo, yo veo harta tele y veo tele gringa también. Uno ve todavía algunos espacios, pero lo que sí he notado, que los espacios de series cómicas o situaciones muy más chistosas, si tú quieres, han disminuido bastante. No sé si que eso es general o no, en la televisión chilena también. La televisión chilena creo que se está tratando de enfocar a través de una sola forma de hacer reír, que es en este caso el stand-up comedy. Y lo que yo vi, ponte tú, en el teatro en Chilevisión que se hizo, este nuevo teatro en Chilevisión que tratando de darle una nueva imagen, una nueva forma al teatro, que yo sigo insistiendo, el teatro es uno solo, no existe otra cosa. El teatro es de tiempo, desde Grecia para acá o de mucho antes, el teatro siempre ha sido lo mismo. Comedia, tragedia. Y trataron de darle un tinte diferente a través de lo que es el stand-up comedy. Entonces, todos trabajaban de frente a público tratando de comunicarse con el público. El teatro no tiene eso. El teatro es una cuarta pared. Existe una cuarta pared. Salvo casos muy especiales, tú puedes darte el lujo de, a lo mejor, tirar un texto hacia público que es generándose los apartes. Eso fue lo que yo dije. Ella no me escuchó. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, y eso es la cosa que de esa manera creo que en este caso transformaron el teatro y a mi modo de ver no lo hicieron bien. Y dime una cosa, ¿tú sientes que para hacer reír como que ha aumentado un poco la ridiculización de personas? Bueno, eso está claro en lo que es el stand-up, en lo que hacen este tipo de humor. Pero la comedia no es la ridiculización del personaje. No todo lo contrario. Yo, si voy a hacer un personaje, voy a defenderlo, a que sea Claro. lo máximo. Si es ridículo, bueno, defiéndome de ridiculez. Te recuerdo los personajes que yo hice con Rodolfo Bravo. Ridículo o ridículos. Sí. Eran dos físico-culturistas, o sea, que se creían físico-culturistas y ellos pensaban que eran físico-culturistas y el solo hecho de aparecer así era Tú, por risa. ejemplo, no sé si has visto, en Estados Unidos, tú estuviste en Estados Unidos existe una corriente humorística que es la corriente humorística política. Sí, y claro. tú tienes personas que salen al aire para ridiculizar, si tú quieres, a distintos seres políticos. En Estados Unidos, al presidente Trump, hay un montón de gallos, incluso él ha dicho que iba a meter juicio a una serie de humoristas, que son humoristas profesionales. Claro. En Chile, la relación entre la política y el humorismo, ¿cuaja o no cuaja? Yo creo que sí, hay gente que se dedica y lo hace muy bien. Jerko Puchento, por ejemplo, un tipo que lo hace muy bien y me encanta lo que hace, ¿no? Las imitaciones que también ridiculizan de alguna manera, el Kramer, son dos personajes que a mí me encantan y me fascinan y lo hacen muy bien. Y ese humor tiene absolutamente una corriente y es aceptada aquí también, ¿no? Pero son diferentes formas de hacer el humor. Yo hago el humor situacional, llamémoslo, ¿no? Que es una comedia. Ellos hacen un humor de palabras que ridiculizan y hacen posible que a través de esa ridiculización hagan reír. Y me parece que es válido, 100%. Sí, y dime una cosa, ¿qué tan, yo te diría, potente siente un canal, un programa que tiene que ver con humor versus una telenovela como las antiguas, digamos? ¿Competían entre sí? ¿Había...? No, porque son dos géneros diferentes. Sí. Entonces no tienen competencia, no se tocan para competir. No competir, pero estoy hablando, ahí tú no compiten por contenido, compiten por espacio.
O sea, ok, sí, sí. si yo tengo que hacer una telenovela o tengo que hacer un programa humorístico. ¿Cómo se Bueno, hace? eso lo definen generalmente los canales de televisión. Pues ya saben que si tengo buen rating porque se pelean los ratings, ¿no? Si tengo buen rating con un programa de humor, o sea, sin duda dejo. Y yo creo que siempre han tenido buena recepción los programas de humor. Siempre han tenido, hasta el momento que que yo hice o estuve dentro de la pantalla. Creo que siempre se dio perfectamente bien. Yo tenía aquello. No, no así. No así bueno, y las telenovelas exactamente pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que exactamente lo mismo. Tienen su espacio y como espacio, si tienen rating van a durar, ¿no? Y creo que hay que darle en la televisión los espacios que corresponden. Bueno, ¿cuál ha sido el personaje que más te ha costado interpretar a ti, de todos los que hiciste? A ver, ¿Y por qué? teatralmente te voy a hablar, porque Ya. teatralmente fue lo que me ha costado más. Yo no sé, yo tengo una facilidad, por fortuna, ¿no? De asumir rápidamente los personajes, sobre todo los personajes de comedia. Tengo facilidad para aquello. A mí no me cuesta ser un personaje de comedia. Pero cuando en una oportunidad me tocó ser, tiempo atrás, una obra que se llama Muerte Accidental de un anarquista, de Darío Fo, que era el loco, un histriomaníaco se hacía llamar él, y creo que era un personaje que tenía ciertas características que había que darle un peso dramático más fuerte a de lo que ocurre normalmente, ¿no? Y creo que ha sido uno de los personajes que me ha costado, porque tuve que representar a través de ese mismo personaje 4 personajes más. Un coronel de ejército, un obispo, ¿no? No, si era bonito. Y el loco, ¿no? Entonces había todo un cuento con relación a eso y el loco, y un fiscal. Esos eran los 4 personajes, más el loco, ¿no? El loco entraba, veía lo que había ocurrido con un anarquista que supuestamente lo habían que se había lanzado por una ventana, se había suicidado en esta oficina de policía, ¿no? De la policía, de detectives, y ocurre que descubre él, a través de su locura, que lo habían tirado, ¿no? Era muy buena la obra, la dio en un momento que era muy espectacular. Yo estaba en el Happening en ese tiempo y además estábamos en dictadura militar, entonces era una cuestión muy potente y se dio justamente en los momentos de los degollados, de aquel tiempo, ¿no? Y fue impactante, me fue extraordinario. ¿Qué tanto, por ejemplo, se puede hoy día hablar en términos incluso humorísticos? ¿Qué tanto se puede hablar en términos humorísticos de situaciones históricas políticas? No sé si humorístico, pero sí hoy día me siento con la capacidad de poder decir todo lo que yo en aquellos días no podía decir, ¿no? O sea, poder decir de que yo era un tipo de izquierda, de que yo participé en el FER, en fin, todo ese tipo de cosas hoy día me siento feliz de poder decirlo, porque en aquellos tiempos pero estoy hablando ya en forma seria, no en forma de comedia, Ya. porque hoy día, bueno, más allá de la política como tal, hoy día yo puedo decir muchas cosas a través del humor. Tanto cosas como, por ejemplo, hoy día decidimos en la Radio Corazón hacer una telenovela, un radioteatro vertical le pusimos. O sea, como está saliendo la telenovela vertical, nosotros le pusimos radionovela vertical. Bueno, y a través de eso decimos 1000 cosas, ¿no? Y aprovechamos también de hacer alguna crítica con respecto a lo que está ocurriendo. Todo lo que pasa. Oye, déjame parar un poquitito para que entre Michelle Schnitzer aquí, que ella es la amiga que viene. Hola. No podía no saludar aquí a Fernando. Dice, Hola. Ya, Pato, Un gusto. tú podía no eres saludarlo, tenía que la intervenir. jefa de Pondap. Así es, así es. ¿Le Bueno. contaste algo de Espacio Silver o nada? No, le dije que Espacio Silver era los autores de este podcast y que básicamente hablábamos de la mayoría de los chilenos hoy día.
La gran mayoría, el 32% de la población. 32% de la población que son los mayores de 50. Los que el tiempo platearon nuestras sienes. Así. Así es, la generación que toma cada vez más fuerza. Oye, sí, de todas maneras, estoy absolutamente convencido de aquello. Es más, para mi pega y para nuestra pega, que es la del teatro y la televisión, y generar espacios de humor o de cualquier cosa, la gente que está viendo televisión es la gente mayor, ese 30 y tanto por ciento. ¿Te pasa a ti que de repente tiras una talla con humor antiguo y se te queda No te pegando pega. los gallos? ¿Qué es esto que trató? Mis hijos más chicos sí. Y no solo eso de que hoy día la gente más 50 es la que más escucha probablemente tus programas, sino que también los que más consumen en nuestro país. Hoy día el 28% del consumo total de nuestro país lo realiza esta generación. Y hoy día les vengo a tirar un datito específico A ver, y a ver quién la chunta primero. ¿Cuánto creen que pesa la venta de la gente más 50 en el último Cyber? Yo creo que es menor de lo que de ese porcentaje, porque no se meten, no tienen conocimiento real de lo que es la computación, del Internet. Yo creo que baja el porcentaje de venta. a ver, ¿Cuánto representa Yo- del total? No puedo decirte el porcentaje, pero sí de aquel porcentaje que hay de gente mayor, que supuestamente son los consumidores, yo diría que ni la mitad. Yo tengo la impresión de que la generación Silver, llamémoslo así, o la gente que ya está más allá de los 50, por múltiples razones que van desde la antigua píldora hasta problemas de no tener hijos porque no tengo el financiamiento para poder mantener, como le debe pasar a mucha gente, yo tengo la impresión que es más que eso. Bueno, según el último Cyber y también el anterior a ese, el 30% de la venta lo realiza las personas más 50. Y no solo eso, sino que esta generación gasta entre un 15 a un 20% más que la gente de mi edad. Yo tengo 32. O sea, a lo que voy es, mucha gente tiene los paradigmas que justamente tú me dijiste, digitalización, el viejito ahí que no, y no es así. Hoy día es un potencial consumidor interesantísimo para las empresas y que si logran fidelizar justamente a los 50, a los 60, lo van a tener durante los próximos 30 años de la vida porque hoy día vivimos hasta los 90, hasta los 100. Entonces hay que cambiar esa mentalidad y ver a esa persona más 50 como el potencial consumidor más interesante de la industria hoy día. Incluyendo la internet y todo aquello. Exacto. Sí, ¿ah? Sí. Fíjate, muy bueno, porque yo lo tomo desde el punto de vista personal. Yo jamás he hecho compras en los cyber, ponte tú. Mira. Pero sí, si tengo alguna cosa que me llama la atención a través de Instagram, se me hace más fácil. No, pero ahí tú has tocado un tema de lo que Bondap se encarga tremendamente, que tiene que ver con, la pedagogía digital. Porque eso hoy día pasa a ser parte de la atención de la gente de la generación Silver. Históricamente la atención básicamente se daba en cuidado físico, pero de pronto tienes la necesidad Claro. de que mucha gente todavía está en condiciones y quiere, no, yo quiero tener mi cuenta corriente en el banco, en la aplicación, y no tener que ir al banco porque no tengo tiempo. Y eso ha aumentado muchísimo. Claro. Pero a mí me pasan cosas como, por ejemplo, si yo que necesito comprar, me dan ganas de estar conversando con el vendedor o la vendedora. ¿Me Sí, cachai, no? sí. Necesito un poco Les gusta el contacto. esa comunicación, claro. Sí, ahora, depende del rango etario. Nosotros hemos notado que entre 50 y 69 existe una digitalización muy buena o mejor de lo que pensamos. Cuando ya te vaya al rango más 70, empieza a disminuir un poco y les gusta más o son más desconfiados en las plataformas de Internet. Pero sin duda hay que apoyar, como dice Fernando, nosotros desde Bondap nos enfocamos mucho en entregar herramientas digitales y no te hablo solo de cómo usar Instagram o cosas así, sino que cómo aplicar inteligencia artificial a tu rutina diaria, cómo usar cloud, ChatGPT. Déjame contarte una cosa, que puede sonar media extraña, pero te la voy a contar. Hubo hace mucho tiempo, y yo me acuerdo que he dicho varias veces esto, hubo una encuesta famosa que hizo fama
para las personas que estábamos interesados en los temas, que hizo una encuesta sobre cuántas personas de un determinado banco, que no voy a mencionar, habían adquirido la aplicación y hacían sus negocios de depósito o de retiro con la aplicación. Bueno, y apareció que había un grupo muy pequeño de gente sobre 55, 60 que tenía la aplicación. Entonces, ¿qué pensaron? Pensaron, pero lógico, porque ya los viejitos no. Y entonces dijeron, oye, ¿por qué no entrevistamos a esas personas y les preguntamos por qué no usan la aplicación? Y se encontraron con una respuesta que a mí, te juro que me hizo casi llorar en su momento. Dijeron, la gente decía, no, sí, yo sé cómo se usa la aplicación, pero, decía, ir al banco para mí es el momento de conversar con otra gente. Me pongo en una línea, hablo con las personas. Era un problema de apego, no era un problema de inteligencia. Era un problema de que a los viejos no los pescaban después de cierto momento, y para ellos una aplicación que hagan todos solos, claro. Aunque la supieran hacer, solo. Claro, te dejaba solo, Claro, y ellos querían tener una interacción con más gente, y eso era la cola del banco. Totalmente. Bueno, justamente eso es lo que se haga en este espacio Silver, así que los dejo seguir conversando. Muchas gracias. Muchas y nos gracias. estamos viendo. Gracias a ti. Bueno, estamos aquí, por si usted acaba de entrar, con Patito. Oye, Pato, ¿cuál ha sido el personaje más difícil que te ha costado hacer? La verdad es que como te decía anteriormente, no me cuesta hacer los personajes. No sé si adquirí una técnica bastante más especial a partir del Happening con Ja, en que no partía como Stanislavski de adentro hacia afuera, sino que partía primero desde afuera hacia adentro. Veía cómo me movía, veía cómo lo podía caminar, y de repente solo empezaba a funcionar el personaje. Entonces no tengo sensación de que me haya costado el personaje. Ya. Más que nada de los personajes teatrales que tiene que uno estudiarlo un poco más, de darle más conocimiento, de más investigación, pero como te digo, no me cuesta hacer un personaje. No, pero ¿tú hiciste, por ejemplo, telenovela? No he hecho. ¿Y eso es porque tú no querías o por qué? Nunca tuve la posibilidad de hacerla. El momento que me llamaron en la teleserie, Happening con Ja dijo, no, está contratado por el Happening, no puede hacer otra cosa. Y pareciera que nunca se interesaron por mí por ese lado, por el lado de telenovela. Lo último que hice fue una serie que se llamaba Tira, que la hizo Boris Cuercha. Ahí hizo un personaje que tenía otras características. Pero como te digo, era un policía, un corrupto, el personaje que me tocó realizar con mucha seriedad, porque perseguía a un tipo que conocía mucho de mí como personaje, entonces había que liquidarlo y le hacía la vida imposible. Ahora, ¿tú dirías que el teatro que tú hacías hoy día tiene más o menos el mismo impacto en la ciudadanía que tenía antes o no? Yo creo que estoy convencido que sí. Estoy completamente convencido que sí. Hay que buscar ciertas formas ahora de darle cierto giro a las situaciones. ¿Por qué? Porque Chile cambió, ¿no? Hay más el empoderamiento de la mujer, que creo que es muy importante destacarlo, la inclusión, todo aquello creo que es importante realizarlo, y hoy día a través del humor también puede hacer, y no se hace difícil, creo que es muy fácil. La gente se confunde muchas veces con que el teatro que hacía yo era muy machista. Yo me imagino que te debe pasar, lo sea, pero te debe pasar esto de que alguien te encuentra en la calle así y te dice, ay, a usted lo he visto, ay, usted se llama, a ver,
Roberto, Pato, usted está en Sábado Gigante. Y tú esperáis a que darle la chance de que te identifique. Que identifique. Y me pasa mucho con gente joven. Porque la gente joven parece que hurguetea, ¿no? A través de la internet estas cosas antiguas, ¿no? Y gente joven que de repente me encuentro en el ascensor y dice, yo lo conozco a usted. A lo mejor, pues. Cuando ya empieza con eso, soy actor. ¡Ay, claro! Pato Torno, ya, pero claro, es que eso es muy interesante porque te genera un vínculo entre generaciones. ¿Sí? Claro. Cuando se repite esto, y la pregunta, que es una pregunta no para Chile, sino que una pregunta para todas las televisiones del mundo, digamos, es, a ver, ¿qué tanto se mantiene la longevidad de un programa que ha sido exitoso? A ti los programas los terminaste, ¿por qué? Porque se cortaron, porque no daban más, por rating, por descanso fundamentalmente. O sea, más por decisión tuya. Claro. O sea, de hecho, cuando terminó el teatro en Chilevisión, Pablo Morales me llama y me dice, oye, Pato, ¿qué te parece si paramos el programa? Ya, yo creo que ha pasado mucho tiempo, creo que ya habló un descanso. Tienes toda la razón del mundo. Parémoslo, démosle un descanso. Y se terminó aquí arriba, que eso es lo que me gusta a mí, ¿no? Terminar un programa allá arriba. Los programas los cuales yo estuve que iba saltando porque, no es porque se terminaran, sino que porque definitivamente me llamaban de otro lado y aprovechaba la situación y era el momento preciso como para poder cambiarlo, ¿no? Entonces, tuve siempre esa suerte, por fortuna, claro. ¿Y qué tanto sientes tú, Pato Torres, que a medida que más tiempo pasa, más gente como que no te reconoce? Cuando no te ofrecen tanta pega. Hay una relación directa que tú sientes entre la edad y la pega en este Yo creo que tú apuntaste a una cosa bastante interesante ahí, ¿no? Y ocurre muchísimo producto de ser silver, ¿no? De ser plateado y de estar en un rango etario que aparentemente se hace poco atractivo para los productores de televisión, dijéramos en el caso de la televisión, ¿no? Ya no te llaman mucho para eso. ¿Por qué? Bueno, hay una quejumbre absoluta de muchos actores, entre ellos me recuerdo haber escuchado a la Gloria Mischmayer hablando un poco también de esta situación. Por tener edad ya no tienen roles para ellos. Ellos tienen cierta edad para los roles, que me parece una cosa insólita, absurda, porque si tú ves las teleseries, las mismas turcas, que hoy día están tan de moda, hay personajes de gente mayor, y de gente muy, muy joven. Bueno, es que ahí hay un punto súper interesante que tiene que ver con la lógica de cada país. Por ejemplo, a mí una cosa que cuando yo viajé a Japón me impresionó poniendo tele, qué sé yo, la cantidad de gente mayor que estaba en la tele y después la veo en la calle, que está mucha gente mayor sin miedo, sin problemas, y tienen una reverencia bastante grande a la gente mayor. Culturas diferentes. O sea, sabemos perfectamente que los asiáticos tienen una veneración por la gente adulta y mayor, sin duda, cosa que nosotros no la tenemos todavía. Nos falta mucho para eso. Y yo creo que también hay un tema. Y lo tocábamos recién con esta chica, ¿cómo se llamaba ella? Que hablamos en relación... La Michelle, ¿no? Con relación a esta misma cosa. O sea, la gente que ve televisión hoy día es gente adulta, mayor. Y la televisión no se ha ocupado de ellos. Ya es un tema que es importante. Y además que esa gente, más allá de su edad, son potentes consumidores. Sí. No solo de la televisión, sino que consumidores de productos en general. Entonces, el tema está ahí. Hay falta una preocupación y una dedicación por este grupo. Y yo defiendo eso. Y yo creo que si yo hago un programa, y tengo en mi idea hace mucho rato, una idea que se llama Los Años Plateados, curiosamente. Mira, Generación Silver. Generación Silver, Los Años Plateados, que es a partir de dos personajes que viven juntos, que son amigos de toda la vida, ¿no? Pero que
están solos y están en ese rango etario que es tan interesante. Y a ver, déjame capitalizar un poco en lo que tú estás diciendo. Esos dos personas que se juntan o que están solos, ¿de qué hablan? Porque hay dos posibilidades. ¿Hablan de cosas diferentes por estímulos que reciben de distintos lados o siempre están condenados a hablar de lo mismo y por lo tanto básicamente se marchitan? Bueno, ahí está la dramaturgia. Claro. No, en la dramaturgia nosotros lo vamos a poner en muchas situaciones, no solo de su rango etario, sino que de cosas que están externas. O sea, ellos tienen parientes que son más jóvenes, van a tener probablemente nietos, van a tener vecinos, mujeres mayores a las cuales también se pueden sentir atraídos por aquella, ¿no? Todo eso puede ocurrir. Por eso te digo que parte más allá de un guión, de un buen guión y una buena dramaturgia. Y estamos al otro lado. O sea, de hecho, yo estoy haciendo una obra hoy en día que se llama Matrimonio Abierto. ¿Ya? Dos parejas, una joven y una mayor, que esta mayor están ya en la edad que ya ni tiran, Claro. ¿no? Y la otra que están todo el día, Todo el día. Sí. ¿no? Entonces, todas estas cosas te genera un mundo y te genera esto situaciones. es de arista humorística o Sí, seria? comedia, Comedia. Ya. 100% comedia, ¿no? Y tengo la suerte que mi hijo, uno de mis hijos menores, que tiene 22, 23 años ya, ¿no? Está estudiando actuación en la Católica, y le dije, ven, tú serás el personaje joven, la pareja joven con otra chica. Entonces voy a unir estas dos cosas. Tengo Sí. que investigar y buscar las cosas por ahí. No, pero es fascinante porque hay pocas cosas que pueden de alguna manera eludir barreras, todo tipo de barreras para que, qué sé yo, no toques determinados temas. Hay pocas cosas más buenas como ganzúa que el humor, Pero, claro, ¿no es cierto? pero por supuesto. Entonces, tú, una persona le dice, oye, qué sé yo, oye, qué bien te ves aquí, pareces conejita, mira que ahora, jajaja, y le tiras una pregunta sobre su actividad, etcétera, inmediatamente después, y te la contesta mucho más rápido que si tú se la tiras Pero al por tiro. supuesto, porque hay un enlace inmediato. Exacto. ¿No? Se crea una comunicación rápida. Claro. Es sin duda, o sea, el humor te lleva a todo. O sea, fíjate que en las producciones dramáticas, llámese así, de tiempos pasados, hablemos de... ¿Estás hablando internacional o no, chileno? no, chileno. De la Colorina, por ejemplo, teleserie, en el cual eran teleseries de Moya Grau. Moya Grau siempre tenía un personaje cómico, Sí. entre medio. Siendo que él no era una persona No. particularmente cómica. Para nada. Era tremendamente amargado. Duro, ¿no? sí, Duro, claro. ¿no? Pero sin embargo, tenía un par de personajes cómicos que movían esta situación y podían perfectamente integrarse a esta dramática que hacía la telenovela. Oye, no, déjame preguntarte para terminar, que me interesa muchísimo. Si tú ves gente más joven que sigue más o menos el ímpetu de esta puesta en escena en términos más humorísticos o que incluso utiliza el humor para decir cosas que dichas directamente quizás suenan muy golpeadoras, si es que eso sigue vigente o si es que estas son olas que duran un tiempo y después cesan. No, yo creo que sí, tiene que existir. Y sobre todo esta gente joven. Bueno, por eso a mí me gusta trabajar mucho con gente joven, precisamente porque sé que me van a entregar además muchas cosas nuevas del humor de ellos mismos. No es que de repente yo siento que no tienen, que no enganchamos con el humor, como decías tú en delante, tiene una talla más antigua y me mira que dijo este viejo, ¿no? Y me pasa lo mismo cuando ellos dicen algo y entonces el mezclar estos personajes jóvenes y viejos, mayores, no digamos viejos silver, para que sea más bonito, ¿no? Funciona y yo creo que funciona muy bien. Y creo que hay que preparar gente también para... Convengamos una cosa, Pato.
no está el mundo muy dado hoy día Hoy día como no. para la carcajada, digamos. Pero la gente necesita... Exacto, y por lo mismo que probablemente necesita un poco de distensión, ¿no? Necesita sin duda, pero mucho humor en este minuto. Pero lo que estamos viviendo es complicado, no es fácil lo que estamos viviendo en este día, en estos momentos, ¿no? Y la gente hoy día, o sea, yo veo estos programas de donde se sacan toda la familia, ¿no? Y que supuestamente son serios, que son políticos además, ¿no? Y de alto contenido político y social. Y de repente se dicen cosas que dicen, pero ¿cómo es posible? Que esa gente cultural, que tiene una cultura, que se educó muy bien, estén hablando la cantidad de cosas que dicen. Sí. O sea, ¿cómo quedamos nosotros, este público que quiere de alguna manera informarse a través de aquellas personas? O sea, perdóname, pero ya eso es mugre, nos falta el humor, ahí nos falta el humor. Oye, Pato, Creo que podemos aprender más, perdona, pero creo que No, podemos aprender más a través del humor que a través de aquellos programas. muchas veces yo te daría la razón en un montón de personas, a pesar de que trabajo más bien el lado Yo sé. real que el del humor. Pero te quiero agradecer, Pato Torres, por haber estado con nosotros aquí, porque no solamente el humor es absolutamente imperativo, necesario, algo que funciona mucho mejor que cualquier vitamina, con la excepción de NUP, por cierto, Por supuesto. que está con nosotros, pero tener humor es tener vida, y eso me parece que no debe desaparecer jamás. Viva la vida, viva el humor. Así es. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Patricio Torres. Fernando. Gracias a todos ustedes. Nos encontramos en el próximo podcast.